Hola a todos, hoy vamos a ver la guía 5 de genómica y bioinformática que es sobre BLAST. Esta guía la vamos a desarrollar por 2 semanas, entonces porque ustedes van a ver BLAST básicos y BLAST avanzados, entonces por eso se desarrolla 2 semanas. Bueno, como para que vean toda la guía, pues obviamente BLAST sabemos que tiene una interfase gráfica, una interfase web y también se puede ejecutar por línea de comandos. Entonces los diferentes BLAS que ustedes van a ver es BLAS N, BLAS P, BLAS X, TBLAS N y TBLAS X. Bueno, en esta primera parte habla sobre bajar BLAST, pero en realidad lo que vamos a hacer es, esta dirección que se encuentra acá no está actualmente funcionando, entonces nosotros vamos a tomar la dirección, ustedes van acá, van al 2.30, van al Standalone Blast, eso lo buscan en Google, va Blast, Standalone Blast Setup for Unix, lo buscan en Google, y vienen acá al FTP NCBI es el latest y ustedes cuál opción cogen de todas estas. Entonces vamos a bajar el binario al clúster, entonces deben coger esta opción, entonces hacen clic derecho y copian ese link. Entonces luego vamos a entrar al clúster, vamos a sacar una nueva, allá tengo, vamos a entrar al clúster y, eh, y vamos a bajarlo. Eh, Si, ¿por qué es necesario que lo bajen de una vez ya? Porque siempre se demora la subida de la bajada del archivo. Entonces ustedes van a su carpeta y pues hay diferentes formas de hacer esto. Una es que bajen el archivo o la otra es que bajen el binario, los archivos binarios, los archivos ejecutables de BLAS. O la otra es que ustedes lo pueden hacer con module avail, eh, pues coger el BLAS que está en el clúster. Pero pues ahorita vamos a bajar ese archivo. Entonces ustedes dan wget y bajan pues el archivo. Pero lo voy a parar porque en realidad yo ya lo bajé. Entonces como pueden ver, el archivo que se debe bajar, th, es este de acá. Tiene que bajar un ejecutable, un comprimido de esta forma. Entonces remove NCBI remove S, o sea, en realidad cogen cogen este, yo cogí el que no era, cogen este, lo bajan ahí y después lo tienen así. Vamos acá, por ejemplo, remove NCBI, tan, y ustedes le hacen tar X, le hacen las operaciones que dicen acá. Le hacen esta operación. Es para descomprimirlo. Entonces acá vamos a cerrar esta. Sentar Z, ZBPF, ZBPF, XBPF, XBPF en CBI. Le hacen así y él se va bajando. Entonces esto en este momento se está bajando. Por favor bajen esa. Entonces ahí, como pueden ver, ya lo descomprimió y ustedes van al CD en CBI, hacen un ls-l, van al bin y bueno, y acá ya están los ejecutables. Entonces, por ejemplo, si yo le doy blast n, le doy blast n menos h, por ejemplo, me sale esta ayuda. Esto quiere decir que ya están los ejecutables en su carpeta. ¿Sí? Esa es una forma. Bueno, entonces pues van haciendo esto y ya ahí tienen los ejecutables. Bueno, entonces vamos a hablar del BLAS básico. Entonces, pues vamos a ver qué es lo que hay en toda la guía. Vamos a ver BLAS básico, vamos a ver BLAS to sequences y vamos a ver problemas, bueno, problemas prácticos, los BLAS avanzados, que estos son los que podrían estar empezando a hacer en la segunda semana, Big Mega Blast, discontinuo, PSI Blast, algoritmos derivados y BLAS en línea de comandos, que esto para eso es que van a bajar los ejecutables a su carpeta.
Entonces, bueno, tenemos acá, entonces vamos a ir, esto ya lo bajamos, entonces vamos a ver el BLAS básico. Entonces, bueno, ¿qué tipos de BLAS hay? Hay BLAS P, BLAS N, BLAS X, T-BLAS N y T-BLAS X. Entonces, BLAS P es de un BLAS, es para comparar una proteína contra una base de datos de proteína. Entonces, query es la entrada y pues el subject es la base de datos. Entonces, su query es una proteína y va a ser calculado contra una base de datos de proteínas. Ahora, el BLAS N es para comparar las dos cadenas de ADN contra la base de datos de ADN. Entonces, lo bueno, de nuevo, el query es un ADN contra otra ADN. BLAS X es en realidad tu entrada es un query, pero este es traducido a los 6 marcos de lectura. Ya ustedes saben por qué son 6. Y estos se comparan, estas 6 posibles proteínas se comparan contra una base de proteínas. ¿Sí? Ahora el T-BLAS-N es una proteína contra la base de datos, toda la base de datos, que es traducida en los 6 marcos de lectura. Entonces cada secuencia de ADN de la base de datos se traduce en 6 proteínas, exacto. Entonces este es un poco más fuerte, este es fuerte, este también es fuerte. Es decir, cuando hablo de fuerte es que pueden demorarse un poco más. ¿Cuál creen de todos estos ustedes cuál creen que se demora? Entonces, por ejemplo, el T-BLAS-X es que traduce toda la base de datos y el query en seis posibles proteínas, es decir, acá hace 36 comparaciones por 6 por 6. Ahora, adicionalmente existen diferentes bases de datos de secuencia y de proteínas en donde se puede realizar las búsquedas. Las más usadas en el caso son NR, no redundantes, la cual reúne una serie no redundante de secuencias, pero no incluye los IST. Ya deben saber ustedes que son los ESTs, que en realidad son Express Sequence Tags. Bueno, entonces vamos a hacer una búsqueda básica. Entonces simplemente lo que ustedes tienen que hacer acá es que ustedes van a Google, dicen BLAST en CBI, vean acá, y acá hay todos los posibles BLAST. Y acá están todos los posibles algoritmos. Si quieren un BLAST N, un Mega BLAST, un Mega BLAST discontinuo y el resto. Y acá hay ya BLAST especializados. Entonces es importante que ustedes se familiaricen con esta página. Entonces, regresando acá, realizaremos algunas búsquedas, la base de datos. Entonces ustedes simplemente llegan y cogen esta secuencia, la ponen acá. Por ejemplo, esa secuencia sé que es en nucleótidos, entonces la pongo acá. Le puedo poner un título, test 1 si quiero. Le digo no redundante y acá hay más opciones. Estas son opciones por default. Acá hay selección. Y acá pues son, digamos, parámetros un poco más especializados que ustedes van a aprender a usar de acuerdo a lo que aprenden en la teoría. Entonces ustedes simplemente les dan BLAST. Entonces nos dirá... ¿Qué pasó? Ya, ok, le quitan esa primera parte. Que parece no la reconoció, creo que porque había un espacio en el título y pues él les genera esto. Entonces, acá son todos los matches, o sea, todo lo que encuentran en la base de datos. Entonces es muy importante. El score, pues ustedes van a entender eso, cómo se calcula este score, el total score, y deben entender por qué la diferencia entre el máximo score y el total score. Query coverage es una de las variables más importantes. Y value y bueno, y identidad del 98%. El e-value es importante que no lo vayan a confundir con p-value, ¿sí? Eso lo van a aprender en la teoría, pero sería importante que ustedes buscaran por sí mismos qué significa eso, qué significa el e-value. Entonces, por ejemplo, le damos acá y entonces él nos dice que el score es este, que el gaps que hubo fue el 1% y que la identidad fue el 98%. ¿Sí? Bueno, entonces todo esto. Entonces, acá lo puede poner por porcentaje, por subject start position, por cualquier tipo de estas cosas. Las descripciones puede ir acá. Entonces, por ejemplo, e-value blast min. Entonces, por ejemplo, acá en blast frequency ask
Entonces vea, what happened to the month database, where todo esto ustedes deberían leerlo porque es importante. Entonces que entiendan what is the expected y value. Se pueden descargar el número físico. Entonces si ven, por ejemplo, searching a database of a particular size. Entonces es importante que ustedes entiendan esto. Y por ejemplo todo, yo les recomendaría de nuevo que lean esto, pero en la teoría van a aprender sobre eso. Bueno, entonces aquí tienen que realizar el BLAS-N, BLAS-X y T-BLAS-X. Y deberían explicar el por qué, bueno, deberían pensar también ustedes por qué creen que son estos BLAS y no otros, por ejemplo. Ahora, luego selecciona la secuencia esta y realiza resultados con esta secuencia empleando BLASP y T-BLAS-N. Entonces, pues obviamente con esta secuencia son esos otros dos BLAS, que acá me regreso al BLAS, tipo de BLAS, y hago por ejemplo un protein blast, le quito esto y pues lo dejo por default y ahí me va a generar un resultado. No se está demorando para mucho, 2 segundos me genera un resultado. Ok, cambio la matriz de puntaje y reviso los resultados. Cambian como todavía no responde, todavía está esperando. Y bueno, y acá ya respondió. Entrega que pegó contra una proteína hipotética. Entrega un query pues bueno, query coverage, una cobertura del query bastante alta. Es importante que ustedes entiendan que aunque pueda tener mucha identidad, si la cobertura del query es muy baja, ese match no es tan bueno. ¿Por qué? Pues porque usted está perdiendo información de su query, de su entrada. Porque si solamente le pega el 1%, si algo en la base de datos explica solamente el 1% de su entrada, pues en realidad usted está perdiendo información. Entonces es muy importante que ustedes aprendan el compromiso entre todas estas variables. Entonces, bueno, esos son los resultados. Ya como siempre les he dicho, deben aprender, vea, how to read this page, plus report description, e incluso aparece esta nueva herramienta. Entonces, try smart protein search. Entonces esta, por ejemplo, acá le puedo pegar. Esto se lo quito. Esto es un nuevo scope. Acá les explican todas estas opciones. Es muy importante que ustedes lean esto, familiaricen con la base de datos. Esta es muy importante, esta la van a usar en sus proyectos, entonces siempre es muy importante que sepan cómo utilizarla. Bueno, entonces pasando, después vamos a ir al BLAST to Sequences. Entonces, esta está muy buena, esta nueva herramienta. Entonces, de nuevo, familiaricen con esas herramientas, de pronto les puede servir. Ahora, con esta otra cosa muy importante, no vayan a caer en el error de que si, por ejemplo, esta secuencia que entró acá y le sale la misma secuencia, ¿eso qué quiere decir? Pues, o sea, que esa no es en realidad usted está buscando su misma secuencia, no, nosotros estamos buscando secuencias similares a esa secuencia de entrada. ¿Sí? Entonces, fíjense muy bien, no van a cometer ese error. Okay, acá, por ejemplo, vamos a alinear, ese es blast to sequences. Entonces, ustedes simplemente ponen esta secuencia. Voy a poner parte de esa secuencia.
y ponen esta otra secuencia y simplemente le dicen que corra. Le quitan esto, los caracteres no los lee bien, entonces le quitan eso y la corre. Y pues mire, la cobertura fue muy baja, eso es muy importante que lo entiendan el por qué. La identidad pues fue relativamente buena, el espectro del Lee fue bajo, o sea, fue muy cercano a cero, lo cual es bueno, pero entonces es bueno que intente. Por ejemplo, también hay un dot matrix view. Dado que son dos secuencias, entonces por eso lo puede hacer este dot. Es mucho más sencillo. Entonces, de nuevo, familiarícense con la herramienta, es muy sencillo. Ahora, problemas prácticos. Valores E y los valores P son indicadores de la significancia estadística de los hits que se obtienen luego de buscar en una base de datos. Escriba cómo se define, no use fórmulas. Entonces, esto sería importante que entendieran lo que ya les acabo de decir y con esto pueden responder cada una de estas preguntas. Por ejemplo, esto es muy importante. En general, esperaría que el valor E cambiara si usamos una matriz de puntaje diferente. Ya saben que el valor E va a depender del tamaño de la base de datos, pero puede también depender de la matriz de puntaje, eso también es importante que se lo pregunte. Entonces, bueno, ahora Mega Blast discontinuo. Con las secuencias que se presentan a continuación, realiza un Blast N empleando como base de datos Human Genomic más Transcripts. ¿Qué puede decir sobre esta secuencia? Entonces, bueno, vamos a coger esta parte de esta secuencia. Ay, ahorita no me va a dejar. Voy a correr otra vez. Porque al parecer no me está funcionando para que la deje ver. Ahora sí. Entonces voy a coger esta parte. Simplemente le hago un Blast N. Un Blast N. Esta opción. Y acá lo que le digo es human plus transcript. O también se lo puedo poner acá. También incluso pueden bajar esa secuencia en archivo FASTA y subirla ahí, que ustedes necesiten. Entre queries, ese es otro. Y bueno, ahí le dan. Le tengo que quitar esta parte. ¿Ven? Y la otra parte es que dice que lo haga Mega Blast discontinuo, compare los resultados obtenidos. Esto, entonces lo van a aprender en clase, pero es importante que se vayan preguntando por qué es bueno usar un tipo de blast en unas situaciones y en otras situaciones no. Sería importante que lo entendieran. Entonces, por ejemplo, puedo poner la misma secuencia. Tengo que quitarle esto de arriba porque no permite usarlo. Y le digo que sea un Mega Blast discontinuo. Entonces acá me entrego estas. Miren que los alineamientos son menos. La cobertura de coverage, o sea, acá es altísima y acá abajo. Entonces, o sea, ¿es esta la misma que entramos? Puede ser incluso la misma que entramos. Entonces, esa pues no tendría mucha relevancia si es la misma, si es la misma secuencia. Digamos, esta otra puede tener un poco más de relevancia. Entonces es importante que entiendan esto. Por ejemplo, cuando hacemos el discontinuo, mire que los resultados aumentan y pues ya hay como más un degrade en la cobertura. Entonces hay como el 100, 63 y después sí cada 14. Entonces deben entender como esa parte. Ok. Ahora vamos a ver el CBLAST y algoritmo. Entonces vamos a ver el CBLAST. Vamos a seguir un ejemplo del Bioinformatics for Dummies. Es un buen libro, pero es un poco básico. Pero pues para este laboratorio es
está perfecto. ¿Cuántas iteraciones hizo hasta que apareció la ta? ¿Cómo es su value? ¿Cuántas? Ok, simplemente lo que usted hace, entonces ustedes escriben acá cblast en Google, en CVI, por ejemplo le ponen acá y le ponen el intersection number, le ponen ese número, le ponen no redundante, cblast, si ven el programa de selección acá hay diferentes tipos. Como dice más la guía, dice busca que corresponde a ese evento, busca sysprot como la base de datos en parámetros avanzados, escoja el número de hits 1000, estos solamente las proyectos, blast. Entonces simplemente hacen esos cambios. Acá dice 100, pero uno puede escoger que sea 1000. Y también lo que le dicen a uno es que sea Swissprot Unit Swissprot, esta. Entonces ustedes ahí cambian esos valores, esos parámetros y simplemente esperan. Y este puede que se demore un poco más porque este hace iteraciones, entonces por eso puede que se demore. Entonces, mientras ustedes tienen que responder cuántas iteraciones hizo hasta que apareció cómo es su value, cambia cuando se hacen más iteraciones, cree que la hemoglobina se está relacionada con la ecuación la secuencia para realizar si su secuencia se encuentra relacionada con la hemoglobina, realiza un elemento local en un elemento global empleando las herramientas aprendidas previamente. Entonces eso simplemente ponen en Google Matcher, Stretcher, Needle o Dot. ¿Qué pasa cuando su proteína tiene varios dominios? En este caso, ¿qué haría? Ahora, use también esta herramienta y con la secuencia de la proteína compare. Entonces simplemente con esta herramienta entran a esta base de datos y miren a ver si los dominios son parecidos. ¿Sí? Entonces esas son simplemente las cosas que tienen que hacer. Y pues también es importante que miren esta pregunta de acá. Es una pregunta muy sencilla y no se demora mucho en responderla. Entonces, mire la iteración 1, mire lo que nos entregó. Entonces, la pregunta es, apareció la leg hemoglobina. Entonces, leg. Entonces, si vuelven a hacer algunas iteraciones, este va a aparecer. No, entonces nos va a tocar hacer otra iteración para que pueda aparecer. Entonces simplemente ustedes escogen Max. Entonces la vuelvo a correr. Voy a mirar a ver si aparece o no aparece. Entonces la volvió a correr. Entonces va por la segunda iteración. Ah, mira, por ejemplo, acá apareció. Entonces hice dos iteraciones para que apareciera. ¿Y eso qué me quiere indicar? Entonces es importante que ustedes entiendan cómo CBLAS funciona para que ustedes puedan explicar por qué tuvimos que hacer las dos iteraciones para que funcionara. ¿De acuerdo? Entonces, en el otro tutorial vamos a hablar sobre BLAS en línea de comandos, que para eso fue que lo bajamos en el clúster. ¿De acuerdo?